Bienvenido a este video. Estaremos viendo qué son eso de los fotogramas por segundo o FPS en los videojuegos. Cuando nosotros tendríamos un videojuego, la mayoría de ellos permiten configurar la cantidad de FPS o fotogramas por segundo para poder jugar con el mismo. Puedo venir aquí, por ejemplo, en Fortnite, vengo a la parte de donde estarían las configuraciones. Dentro del mismo, aquí me aparece la frecuencia de imágenes o límite de frecuencias de imágenes, o que daría lo mismo los FPS. Entonces yo tengo que elegir, el más básico sería 30 fotogramas por segundo y el máximo sería según la capacidad de la tarjeta de video. Generalmente con 360 fotogramas por segundo en 4K se necesitaría una tarjeta de video muy poderosa. Así que se necesitan los siguientes aspectos para poder elegir esto. En primera instancia, lo que está soportando el videojuego. Entonces, si anoto ahora, depende del juego. Si el juego nos lo permite, pues va a poder tener la cantidad que necesitamos de fotogramas por segundo. En segunda instancia, depende de la tarjeta de video. Si la tarjeta de video lo posibilita, si tenemos una buena tarjeta de video, va a lograr mayor fotogramas por segundo. Y el tercero sería el monitor. Entonces, si mi juego, por ejemplo, tiene la capacidad de solamente 30 fotogramas por segundo, por ejemplo, acá es totalmente variable, puedo elegir el que yo quiera. ¿Y de qué va a depender? De lo que yo elija de estos tres. Si mi juego tiene la capacidad de elegir 30 fotogramas por segundo, ahí, entonces lo voy a poner así, 30 fotogramas por segundo, y lo voy a cerrar esto. Entonces tiene hasta 30, pero la tarjeta de video tiene hasta 144 fotogramas por segundo de capacidad, y el monitor también. Ahí. Entonces, ¿de qué me sirve de que el juego tenga solamente hasta 30 acá? O en este caso, que mi tarjeta de video tenga hasta 144 y mi monitor soporte también hasta 144 fotogramas por segundo, pero mi juego no lo soporta. Entonces, aunque yo tenga acá muchos fotogramas por segundo para poder reproducir, pues el juego no lo va a posibilitar. Y lo mismo pasaría acá. Si tuviese hasta 360, pero mi tarjeta de video es antigua y solo me permite hasta 60, y mi monitor también es antiguo, me permite hasta 30. Entonces lo máximo que voy a poder ver o visualizar o apreciar sería 30 fotogramas por segundo. Similarmente con la tarjeta de video pasaría. Yo tuviese un monitor que tiene la capacidad de 144 fotogramas por segundo, mi juego me lo posibilita hasta 360 fotogramas por segundo, y mi tarjeta de video solo hasta 30 porque es antiguo. Entonces lo máximo que podré jugar es a 30. Así que la configuración, por ejemplo, hagamos cuenta que el juego sí tiene la capacidad de 144. Entonces la tarjeta de video tiene la capacidad de 280 y el monitor tiene la capacidad de 144. Entonces lo que resulta de aquí es que voy a poder jugar a 144 porque el juego sí lo posibilita, mi monitor sí lo posibilita, mi tarjeta de video sí lo permite. Entonces, por lo tanto, de aquí solamente como va a gastar nada más que 144, entonces, porque se supone que el juego está configurado para eso y el monitor también, entonces va a sobrar esos fotogramas, y por lo tanto la tarjeta de video no va a trabajar al 100%, probablemente trabaje a un 70% de su capacidad. Similarmente con aquí, hagamos cuenta que esto, el juego solo, o en este caso mi monitor es antiguo y solamente necesito o tiene la capacidad de 60 fotogramas por segundo. Entonces el juego tengo que programarlo solo para 60. La tarjeta de video solo va a utilizar el 60. La tarjeta de video posibilita mucho más, hagamos cuenta que hasta 360. Entonces, de 360, solo que estoy utilizando 60, podríamos hacer cuenta que solamente va a utilizar como un 30% de su capacidad. No se va a calentar, no se va a hacer lento, nada. Entonces todo tiene que estar coordinado.
¿Y a qué se refiere todo esto? Los fotogramas por segundo o FPS, como lo llamamos, serían la cantidad de imágenes que durante un segundo recorre. Entonces, en este caso, podríamos ejemplificar aquí. Si vengo a insertar, por ejemplo, una elipse de esa forma, lo puedo cambiar el relleno a color rojo para que se note. Muy bien. Este es un cuadro, es una hoja, es un FPS. Entonces, aquí vemos que se maneja hasta 60. Entonces, ah, para los videojuegos idealmente sería el mínimo 60. Si permite 30, pero como la mayoría de los videojuegos tienen movimientos, se va a ver entrecortado. Así que el 60 sería ideal para arriba, 60 para arriba. Y 144 como máximo. No tiene sentido arriba de 144 fotogramas por segundo porque el ojo humano ya no lo percibe, ya no diferencia de un 144 a un 120. Entonces, o incluso de 60 a 144 no se diferencia mucho. El ojo humano no puede diferenciar mucho. Así que ¿de qué se trata? Aquí una hoja, una imagen, todo esto es considerado como un fotograma. Sería acá un FPS. Si yo hago lo siguiente, voy a duplicar. Aquí tendría y la siguiente imagen lo muevo aquí. Vuelvo a hacer la misma acción de duplicar y la siguiente imagen lo muevo ahí. Luego hago lo mismo aquí, duplico y lo muevo. Similarmente, si observamos acá ya tengo 5 FPS. Lo duplico, de hecho esto lo puedo mover así. Y sigo duplicando y voy a duplicar. Y también hago la misma acción. Muy bien. Y hasta 10. Muy bien. Entonces tengo 10 imágenes que serían 10 fotogramas por segundo. En un segundo tendría que recorrer las 10 imágenes. Entonces, si yo hago recorrer ahora, porque voy a ir recorriendo hacia abajo uno por uno, vamos a ver que da la sensación de movimiento. Entonces solo tengo 10 imágenes que serían 10 FPS. En un segundo tendría que recorrer y vemos que da la sensación de movimiento. Desde aquí hasta aquí da la sensación de movimiento. En un segundo recorro así. Parecería que este círculo rojo se ha movido desde aquí hasta aquí. Cuando son pocos FPS sentimos ese salto así. Ese salto que estamos observando se siente desde aquí hasta aquí. Cuando llegamos a 24 fotogramas, antes generalmente se utilizaba 14 fotogramas, cuando utilizábamos 14 fotogramas ya daba la sensación de movimiento ya un poco más continuo. Pero cuando llegamos a 30, esa sensación de movimiento es prácticamente imperceptible. No existe estos saltos así, este salto que estamos viendo. Porque en los videojuegos existe un movimiento rápido en cualquier tipo de juego, shooter, automóviles, lo que fuese, siempre existen movimientos. Entonces, si solamente tendríamos pocos FPS, como aquí 10, por más que un segundo lo paso esos 10 aquí, vemos que aún así hemos sentido ese salto, ese brinco de una imagen a otra. Cuando tendríamos 30 fotogramas en los videojuegos es casi imperceptible, es como una sola imagen estaría recorriendo. Y de hecho puedo hacer acá un ejemplo con esto y lo que voy a hacer sería la transición transformar. Muy bien, voy a duplicar y ahora lo voy a llevar hasta aquí el siguiente. Muy bien, entonces cuando ahora yo voy a hacer una especie de presentación aquí y veamos cuando paso de uno a otro, la sensación ha sido muy suave. Es como tendríamos más de 30 fotogramas por segundo. Esa sensación sin saltos. Entonces de eso se trata los fotogramas por segundo aquí animado para dar la sensación de que tendríamos 30 o más fotogramas por segundo. Así que
Depende mucho de eso. De eso se trata más que todo los fotogramas por segundo, de la cantidad de imágenes. Los videos es la sucesión de imágenes estáticas que uniéndose, por ejemplo, 60 imágenes si unimos, pues esas imágenes pasando una al lado de otra, durante un segundo va a pasar 60 imágenes, va a dar la sensación de movimiento absoluto.